Médicos, ¿cuál es su historia de cómo sigues vivo? Historia 1. Son las 3 de la madrugada y mi turno en la ambulancia termina en 1 hora. De repente, salta la alerta en la computadora, se encienden las luces y partimos de inmediato. Un hombre de 80 años que reclama un dolor en el pecho. Dice sentirlo igual que la última vez que su corazón le jugó una mala pasada. Podría no ser nada, o podría ser algo muy serio. Llegamos y llamamos a la puerta. Nos recibe un hombre con notable energía, parece saludable y nos invita a pasar. ¿Somos para usted?, le pregunto. Sí, tengo un poco de molestia en el pecho, comenzó esta mañana mientras estaba en el jardín, responde. Mientras le tomo las manos, intercambiamos algunas palabras. No muestra signos de sudoración ni su piel está fría o pegajosa. No está pálido ni muestra tonos azulados. Le reviso el pulso en la muñeca, y no encuentro nada. En ese instante, lanzo una mirada rápida a mis compañeros y lo acomodamos en la ambulancia. Le explico que le realizaremos un electrocardiograma para evaluar su corazón. El estudio consiste en colocarle 10 electrodos, 4 en las extremidades y 6 sobre el pecho. Inicio con los brazos y piernas, ya que esos cables ofrecen la imagen que todos reconocen si han visto series médicas. Cuando coloco el tercer electrodo, la máquina empieza a emitir alarmas y muestra una frecuencia cardíaca desbocada, casi 300 latidos por minuto. Con celeridad completo la colocación de los cables y confirmamos que, en efecto, su corazón está latiendo a una velocidad alarmante. Se encuentra en una taquicardia ventricular. Para quienes no están familiarizados con el tema, en las series suelen mostrar cómo aplican descargas eléctricas a alguien cuyo corazón ha dejado de latir, generalmente por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. No se intenta dar choque si el corazón no muestra actividad eléctrica, situación conocida como asistolia. La última vez que enfrenté una taquicardia ventricular, lamentablemente no pudimos salvar a la persona, a pesar de nuestro esfuerzo. Pero este señor me hablaba de sus nietos, de la jardinería que realizó, las labores del hogar y hasta del mantenimiento del auto ese mismo día. Por supuesto, le coloqué los parches para desfibrilar por si su condición empeoraba y nos dirigimos rápidamente al hospital especializado en cardiología. No sé cómo seguía con vida, mucho menos cómo podía conversar conmigo en ese estado, verdaderamente asombroso. Historia 2. Tuvimos a un joven pandillero de poco más de 20 años que llegó tras recibir un impacto de arma de fuego en el rostro durante una fiesta. La bala atravesó su ojo derecho, penetró el cerebro por la fosa infratemporal y cruzó todo el hemisferio derecho antes de detenerse en la parte más profunda del cráneo. Llegó en estado de coma, intubado, y la tomografía mostraba un cuadro desolador, como si su cabeza estuviera destrozada por dentro. Pensamos que, sin duda, sería un donante de órganos. Pero, 24 horas después, mientras estaba bajo la infusión de propofol, de repente despertó por sí solo. Se retiró el tubo de la garganta y pronunció quizás las palabras más sorprendentes que he escuchado de un paciente. Tráeme un porro, una pistola y algo de macarrones con queso. Y para la mañana siguiente, el tipo ya caminaba por la unidad de neurocirugía usando un bastón y un parche en el ojo, increíble. Historia 3. Me diagnosticaron erróneamente un quiste ovárico como apendicitis. Me operaron, me removieron el apéndice y eso provocó que el quiste en el ovario se rompiera, desatando una peritonitis que invadió toda la cavidad abdominal y una hemorragia interna. El doctor ni siquiera tenía conocimiento de que el ovario estaba comprometido. Yo gritaba de dolor, con una fiebre que rozaba los 40 grados, y ya era momento de que me administraran una dosis poderosa de morfina. En ese instante vi como un túnel blanco, sentí deseos profundos de abandonar todo, pero no podía entregarme. La infección se había extendido por toda la pelvis, plagada de pus y varios abscesos. Me retiraron los intestinos, lavaron la cavidad con solución salina y luego los devolvieron a su lugar. Al despertar, vi que me conectaban 3 sueros con antibióticos y 3 bombas manuales saliendo de mi abdomen. El dolor se intensificaba, sentía que me estaba apagando, la fiebre volvía a subir. Habían pasado ya 36 horas desde la cirugía y el informe de patología llegó. Estaban empleando un antibiótico inadecuado, pues el microbio era resistente. Cambiaron el medicamento. Comencé a vomitar bilis como en esas escenas de películas perturbadoras. Me hicieron un lavado estomacal, colocaron tubos por mi garganta y apareció otra infección en mi sangre. Se había convertido en septicemia, un choque séptico provocado por un microbio extraño y resistente, junto con 3 abscesos con la misma bacteria.
Todo esto mientras el doctor seguía sin identificar que el ovario continuaba sangrando. La enfermera comenzó a administrarme anticoagulantes, la habitación daba vueltas y pensé, Dios, me estoy yendo, perdí el conocimiento. Pasó un tiempo, me volvieron a administrar los anticoagulantes, perdí la conciencia nuevamente. Más tarde, y aunque ya les había pedido que no me dieran esos medicamentos, la enfermera insistió y me descontrolé. Comencé a golpearla con una bandeja de hospital. No, los anticoagulantes me hacían desmayar. Cuando no me los aplicaban, yo gritaba y seguía arremetiendo contra la enfermera con la bandeja. Todo esto hasta que ella cedió. Llegó el doctor y le dije con firmeza, nada de anticoagulantes o tomaré acciones. No quiero que me lleven a la muerte. Tenía una hipotensión ortostática severa. Pasé 3 semanas recuperándome en el hospital y me enviaron a casa con mareos intensos, presión arterial extremadamente baja, alrededor de 70/50 y sangrado abdominal. Fui al médico de familia y le pedí una ecografía debido al sangrado. Ahí confirmaron el diagnóstico, quiste ovárico roto y hemorragia interna. Todo había sido un grave error. Me habían operado por una apendicitis inexistente. Me habían dañado con la cirugía y ahora lidiaba con una infección hospitalaria instalada en mi pelvis. El informe patológico del apéndice decía claramente, sin hallazgos relevantes, es decir, sin apendicitis. La explicación de por qué nunca detectaron el sangrado del ovario durante todas las cirugías, me dijeron con total simplicidad, porque ni siquiera lo revisaron. Historia 4. Les cuento que soy farmacéutico y trabajo en una farmacia con acceso restringido que provee medicamentos a hogares de ancianos y agencias de cuidados paliativos. En una ocasión, un paciente bajo cuidados paliativos tenía prescripciones tanto para metadona como para una bolsa intravenosa de Dilaudid hidromorfona. La bolsa era de 250 mililitros y contenía 500 miligramos de Dilaudid, lo que equivale a 2 miligramos por mililitro. Para que se den una idea, era una cantidad sumamente elevada de Dilaudid. El viernes preparé esa bolsa para el paciente, pero cuando llegué el lunes a trabajar, los conductores me traían una historia difícil de creer. Resulta que el paciente había ingerido varias tabletas de metadona y, además, rompió una esquina de la bolsa con hidromorfona para consumir todo el contenido. La enfermera del hospicio lo encontró completamente desnudo, salvo por unas botas vaqueras, corriendo por la casa en medio del caos que había dejado a su paso. Lo más sorprendente es que, aunque parecía que una dosis tan potente hubiera terminado con su existencia, el hombre logró sobrevivir. Al parecer, esto se debió a que, en el pasado, había lidiado con una adicción a la heroína y desarrolló una tolerancia muy alta a los opioides. Historia 5. Un pequeño accidente aéreo. Lo curioso era que no se distinguía claramente ningún avión. Solo algunos fragmentos metálicos dispersos en un campo y un segmento mayor, destrozado, que alguna vez fue el fuselaje. En su interior, 2 personas con apenas un leve roce. Una señora mayor al volante de un Buick chocó contra un tráiler casi del tamaño de su coche. El vehículo quedó reducido a una lámina arrugada. Y ella yacía recostada de lado en el asiento delantero. Su único malestar era un dolor persistente en la espalda. Curiosamente, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que, en un giro irónico del destino, probablemente le salvó la vida. Una persona herida por una herida autoinfligida en la cabeza. He atendido casos similares. Por lo general, estas heridas no permiten una larga resistencia, pero algunas veces la vida se aferra por un tiempo más. Un hombre ruso sin hogar, con un nivel de alcohol en sangre que superaba ampliamente lo habitual. Lo trajeron tras caerse de un banco en el parque. A pesar de ello, aún mantenía la capacidad de mantenerse en pie y caminar. Historia 6. Me topé con un hombre que caminaba durante el turno con una actitud claramente desorientada. Aunque no tenía acceso a bebidas alcohólicas ni a medicamentos sin prescripción, lo trasladaron con urgencia al hospital porque estaba en un estado avanzado de infección. Este hombre, que vive con VIH, suele recurrir a prácticas extremas como beber su propia orina y preparar una especie de fermento casero a diario. También mezcla jabón con agua y lo consume. Ahora lo han ingresado de nuevo, con un pronóstico que apenas deja un 5% de esperanza. La situación parecía abrumadoramente crítica. Y sin embargo, aquí está de nuevo en mi sala, como si nada hubiera cambiado, para mantener a esta persona aferrada a la vida. Más de un ángel ha tenido que trabajar horas extras sin descanso. Historia 7. Un joven de 24 años, diagnosticado con esquizofrenia, decidió dejar de tomar sus medicamentos. El demonio le había ordenado que tenía que morir. Así que tomó su auto y se fue a las montañas, donde se lanzó desde un acantilado de unos 21 metros de altura. Estuvo ahí abajo por 3 días antes de que lo encontráramos.
Cuando lo rescataron tenía varias costillas fracturadas, una amputación justo debajo de la rodilla, la clavícula rota y múltiples heridas infectadas. Además, estuvo en estado séptico durante un tiempo. Después de eso, fue trasladado a un centro de rehabilitación aguda, pero nunca supe qué pasó con él después. Historia 8. Trabajé como médico en Afganistán. Un día llegó un niño con una herida enorme en el cuello, tan profunda que se podían ver la arteria carótida y hasta la lengua. Resulta que un camión enorme, esos que llaman jingle trucks por el ruido que hacen, estaba remolcando a otro camión igual. En un momento, la cadena que los unía se rompió y salió disparada, golpeando al niño directamente en el cuello. Lo logré estabilizar y salió bien. Historia 9. Hace poco, en el hospital donde trabajo, llegó un señor mayor que estaba realmente muy enfermo. Tenía neumonía, además de otras complicaciones por las que había sido ingresado. No era mi paciente, así que no tengo todos los detalles. Apenas podía hablar y había comenzado a respirar con ese típico sonido áspero que suele aparecer cuando alguien está en sus últimos momentos. Aquí viene lo complicado, el paciente estaba con código completo. La mayoría de las personas de cierta edad o con condiciones graves optan por no recibir reanimación DNR. Por sus siglas en inglés, pero por alguna razón este señor no lo había hecho. No sé si nunca quiso o si en su momento no tuvo la capacidad para expresar sus deseos. Lo que sí es claro es que su representante en el cuidado de salud dejó bien en claro que quería que se le aplicara código completo. Así que cuando empezó a empeorar, sabíamos que íbamos a intentar todo por salvarlo. Aún puedo escuchar el crujido de sus costillas cuando mi compañero le hacía las compresiones torácicas. El hombre estaba pálido, con manchas y un tono grisáceo. Todos creíamos que ya no tenía chances. Pero, de alguna manera, su corazón volvió a latir. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos y no volví a verlo. Me contaron que estuvo ahí por unas semanas y después lo enviaron a rehabilitación. Las personas generalmente no sobreviven a una reanimación, sin importar la edad o el estado de salud. Los pacientes muy enfermos, mayores y frágiles casi nunca logran superar esa situación, mucho menos salir vivos del hospital. Es una locura total. Historia 10. Soy cirujano de trauma. Cuando estaba en mi último año de residencia, recibí una llamada urgente para acudir al área de trauma por un paciente que había sufrido un disparo en el pecho. Corrí rápidamente a la sala de emergencias y me encontré con un hombre sentado con tranquilidad, recibiendo oxígeno a través de cánulas nasales. Le pregunté a la enfermera encargada si ya había llegado el paciente que había recibido el impacto, y ella me señaló con total calma al hombre que a simple vista no mostraba señales de una lesión grave. Según el reporte de los paramédicos, el paciente había intentado poner fin a sus días, habiéndose disparado en el corazón con un revólver 357 Magnum cargado con un proyectil calibre .38 especial. Al examinarlo, observé la herida de entrada justo a la altura del cuarto espacio intercostal, lateral al borde del esternón, y una herida de salida a la altura de la tercera vértebra torácica, a un lado. Y ahí estaba, sentado en la camilla del área de trauma, sereno como si nada hubiera ocurrido, con signos vitales dentro de lo normal, sin siquiera mostrar una frecuencia cardíaca alterada. Estaba completamente estable. Le realicé una tomografía y, al revisar las imágenes, descubrimos que la bala no había comprometido ninguna estructura vital. Había pasado justo entre las ramas ascendentes y descendentes del arco aórtico, y lo único que presentaba era un neumotórax leve, de apenas un 10%. Ni siquiera fue necesario colocarle un tubo torácico. Lo mantuvimos en observación durante 24 horas. Le realizamos una nueva tomografía para confirmar su estabilidad y luego lo derivamos al área de psiquiatría. Edito para corregir errores de escritura. Historia 11. Soy médico en el ejército. Para los que no saben, soy un paramédico con capacidades avanzadas de emergencia. Les cuento lo que me pasó. Estaba cubriendo la parte médica durante un entrenamiento que consistía en una marcha de 10 kilómetros llevando un equipo que pesaba alrededor de 18 kilos. Había un tipo, al que llamaré Samuel, que iba al ritmo del guía de marcha sin problema. Durante todo el recorrido, hablaba y caminaba con normalidad. Pero justo cuando estaban a apenas 200 metros de la meta, Samuel aceleró para llegar a tiempo. El guía lo alcanzó y lo encontró tirado en el suelo, apoyado en su mochila. Apenas decía: «Estoy cansado, me rindo». No quería seguir, a menos de 100 metros de acabar. El guía anunció que había un desertor, se volvió a mirar hacia él, y Samuel ya estaba inconsciente. Ahí me llamaron. Cuando llegué, no respondía a nada. Le hice una presión fuerte en el esternón para tratar de despertarlo y noté que se movió un poco. Saqué bolsas de hielo, lo desnudé casi por completo y le tomé la temperatura.
109 grados Fahrenheit, que son unos 42 grados centígrados. Por dentro estaba a punto de perder la cabeza. Pedí una ambulancia urgente y empecé a ponerle líquidos por vía intravenosa y a enfriarlo con las bolsas inmediatamente. Para que se den una idea, sobrevivió con daños cerebrales menores. El doctor me contó que todavía tenía 42 grados al llegar al hospital. La verdad, todavía me impresiona que ese tipo esté vivo. Historia 12. Tuve un paciente que requería tanta fluidoterapia intravenosa por hora como la que una persona común consume en todo un día. Por fortuna, pudimos comprender lo que sucedía y el paciente logró sobrevivir. Se trataba del síndrome idiopático de fuga capilar sistémica. Normalmente, los capilares permiten el paso controlado de ciertas sustancias, pero con este trastorno, debido a una respuesta inflamatoria aún poco entendida, se vuelven como tamices que permiten todo el líquido se escape de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Entonces, es necesario administrar líquidos por vía intravenosa para mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial, pero ese líquido se pierde casi inmediatamente. No existe un método eficaz para frenar esta fuga. Es un ciclo peligroso que puede llevar a un estado crítico por la disminución de la sangre circulante. Si consigues mantener al paciente a flote durante esta etapa, con el tiempo la fuga se detiene y aparece la esperanza de recuperación. En la literatura médica hay reportados apenas alrededor de 150 casos, y yo he visto 2 a lo largo de mi carrera. Con el primero, cuando era un residente muy junior y no estaba a cargo directo, apenas recuerdo el desenlace. Sin embargo, guardé el diagnóstico en la memoria. Por eso, cuando atendí el segundo caso en mi último año de residencia, pude identificar el problema con rapidez y esta vez el paciente salió adelante. Para que se hagan una idea, en esos 7 días el paciente recibió 150 litros de fluidos intravenosos y perdió cerca de 140 litros por diferentes vías. Sonda nasogástrica, drenajes torácicos, evacuaciones intestinales entre otros. En un momento dado, estábamos administrando entre 1 y 2 litros por hora, y salía una cantidad igual por los drenajes. Para comparar, la cantidad usual que se suministra por vía intravenosa es de 1 a 2 litros por día. En medio de todo ese proceso, tuvo que ser sometido a varias cirugías debido a un síndrome compartimental abdominal, una complicación en la que un edema tan severo comienza a cortar el flujo sanguíneo hacia los intestinos. Por suerte, tras esta dura batalla, el paciente empezó a recuperarse y después de un mes fue enviado a rehabilitación. Sin duda, sigue siendo uno de los casos más impresionantes que he vivido. Historia 13. Soy enfermero en urgencias en un centro de trauma nivel 1. El primer día del año recibimos a un paciente que había chocado su carro ebrio contra un árbol. Lo más impresionante fue que salió proyectado por el parabrisas a una distancia de unos 6 o 9 metros. Los paramédicos nos mostraron una foto. Lo que debía ser una SUV estaba completamente destrozada, partida justo por la mitad y atravesada por el árbol. Esperábamos encontrar huesos expuestos o a alguien al borde del abismo. Pero, para sorpresa de todos, el hombre llegó con apenas unos rasguños y un nivel de alcohol en sangre alarmantemente alto, superior a 400. Parecía que la embriaguez había dejado su cuerpo tan relajado al ser lanzado que eso terminó por salvarle la vida. Lo más curioso llegó por la mañana. Cuando ya sobrio, nos preguntó con cierta preocupación por qué habíamos tenido que cortar sus jeans de la marca True Religion. Prioridades, ¿no? Historia 14. Ya he contado esta historia antes, pero cada vez que la recuerdo me sigue impactando. Una vez llegó a la clínica de dermatología un paciente sin hogar. Tenía una sábana totalmente sucia enrollada alrededor de la cabeza, dejando expuesta solo una parte del lado izquierdo de su rostro y su ojo izquierdo. Y se notaba a simple vista el olor asqueroso que emanaba de su cabeza. Lo llevamos al consultorio y le empezamos a desenrollar la sábana para poder examinarlo bien. Ahí nos dimos cuenta de que tenía un carcinoma basal, un tipo de cáncer de piel que llevaba rechazando tratar durante unos 15 años. El cáncer había destruido casi toda la piel de gran parte de su cabeza. Había zonas enormes donde se veía el músculo y el hueso expuestos. Podías ver la glándula parótida y los vasos sanguíneos al descubierto. Lo más impactante era que el tumor había carcomido hasta su cráneo. Se podía ver directamente su interior, la duramadre, que es la membrana que cubre el cerebro. Incluso desde un costado se veía hasta la órbita del ojo derecho, los senos paranasales y las celdas mastoideas del oído. Su oreja derecha ya no existía. Mientras hablaba, podía ver cómo sus músculos se movían y se contraían, como si estuvieras viendo una escena de The Walking Dead. La gran diferencia es que no había ni infección, ni gusanos ni nada de eso, solo ese cráneo casi vivo que nos hablaba como si fuera algo completamente normal.
Fue una combinación aterradora y fascinante al mismo tiempo, algo que difícilmente podré olvidar. Historia 15. Enfermera registrada. Cualquier día en la unidad de cuidados intensivos está cargado de historias para contar. Pero una que realmente me marcó fue en urgencias. Llegó una chica de 16 años que había volcado su auto y caído al agua helada. Estuvo sumergida por 15 minutos antes de que los bomberos la sacaran. Bendiciones para el cuerpo de bomberos. La reanimaron con éxito, la conectaron a un respirador y estuvo inconsciente durante una semana. Lo increíble es que despertó sin ningún daño cerebral detectable. Una verdadera milagro. Historia 16. Hace varios años cuidé a un recién nacido que se complicó muchísimo con una infección tan grave que sus órganos comenzaron a fallar uno tras otro. El bebé estaba tan hinchado que apenas se le podía reconocer. El papá no paraba de decir que era un bebé milagro. Los doctores, en cambio, les dijeron a los padres que no iba a sobrevivir. Incluso llamaron al pastor para que hablara con la familia, y les pidieron que hicieran arreglos con una funeraria. Cuando terminé mi turno, el corazón del bebé ya latía a menos de 60 pulsaciones por minuto y estaba completamente azul. Pero 6 días después, cuando regresé al hospital, vi al papá sosteniendo al bebé y dándole biberón. Me quedé paralizado y solo pude preguntar, ¿qué pasó aquí? Nadie supo darme una explicación. Historia 17. Cuando estaba en la universidad y aún soñaba con ingresar a la escuela de medicina, trabajaba como paramédico. Durante mis rotaciones clínicas, me tocó estar en un centro de trauma nivel 1 cuando llegó un paciente que jamás pude borrar de mi memoria. La policía lo había traído, comentando que se trataba de un enfrentamiento por narco que había salido terriblemente mal. El hombre estaba hecho un desastre. Cortes, moretones y raspaduras cubrían su cuerpo. Tenía el labio casi desgarrado y la mayoría de sus dientes habían sido arrancados. Pero eso no era lo más grave. Presentaba una fractura expuesta en el húmero izquierdo que había comprometido la arteria braquial. Y para colmo, una fractura abierta en la parte trasera del cráneo, justo en el hueso occipital. En otras palabras, su cerebro se asomaba de forma inquietante por la base de su cabeza. Lo más sorprendente era que no solo seguía con vida, sino consciente, y a pesar de todo, insistía en que estaba bien y deseaba que lo dejaran ir. Solo Dios sabe qué sustancias había consumido. ¿Y qué decía el reporte toxicológico que nunca llegué a ver? Historia 18. No soy médico, pero esto ocurrió hace algunos meses. Mi papá estuvo yendo a trabajar y realizando sus actividades diarias durante toda una semana. Aunque se sentía débil y sin fuerzas, finalmente decidió acudir a la clínica local para que lo revisaran. En cuanto llegó, de inmediato lo derivaron a la sala de emergencias. Cuando las enfermeras lo examinaron, no podían comprender cómo seguía adelante. Resulta que había sufrido una pérdida de sangre equivalente a 5 bolsas. Así comenzó la semana más larga de nuestras vidas, que culminó con el diagnóstico de un cáncer de colon en etapa 4. Ahora, por fortuna, está muy bien y podré compartir otra Navidad a su lado. Estoy profundamente agradecido por eso. Historia 19. Tuve un caso en urgencias con una paciente que presentaba niveles de hemoglobina y hematocrito sumamente bajos, 1.9 y 7.7, respectivamente. Para que entiendas la magnitud, una mujer de mediana edad debería tener entre 11 y 14 de hemoglobina, y un hematocrito entre 37 y 48. Es decir, esta mujer prácticamente carecía de glóbulos rojos, había sufrido una pérdida de sangre prolongada, posiblemente durante meses o años debido a unos fibromas uterinos sin que fuera objeto de un seguimiento adecuado. Al llegar, mostraba una ligera taquicardia, su corazón latía entre 110 y 120 pulsaciones por minuto. Su atención estaba dispersa, pero en lo general, su estado se mantenía relativamente estable. Fue su amiga quien la trajo, ya que la paciente estaba tan mareada que ni siquiera pudo terminar de lavar la ropa. Su sangre parecía más un agua tenue con un tinte rojo, estaba extremadamente diluida. Tanto el doctor como el laboratorio no daban crédito a que la muestra no estuviera contaminada. Por lo que me pidieron repetir la extracción y, efectivamente, los resultados fueron idénticos. Finalmente, fue dada de alta al día siguiente tras haber recibido 7 unidades de glóbulos rojos concentrados en terapia intensiva. Sin duda, fue un caso profundamente conmovedor. 2 semanas después, atendí a otra mujer cuya hemoglobina era de 3, consecuencia de una hemorragia gastrointestinal, pero lamentablemente sufrió un paro y emprendió el viaje sin retorno. Historia 20. Sé que hay historias mucho más impresionantes, pero quiero nominar a mi papá para este reconocimiento. En 1974, mi papá fue golpeado por un conductor bajo los efectos del alcohol.
Prácticamente todos los huesos de sus piernas, desde la cintura hacia abajo, quedaron gravemente comprometidos. Lo llevaron al hospital y lo sumieron en un coma profundo. Permaneció en ese estado por más de un mes y, según me contaron, fue la primera persona en el estado de Georgia que logró despertar tras un coma de más de 30 días. La familia recibió llamadas en varias ocasiones porque su situación era delicada, y lo revivieron en 4 momentos críticos. En total, necesitó más de 9 litros de sangre, y para colmo, le tocó lidiar con un diagnóstico inesperado de hepatitis C. Después de cerca de un año, pudo volver a caminar, aunque perdió casi 5 centímetros de estatura debido a las cirugías y a cómo se unieron sus huesos. Sus piernas quedaron tan marcadas y deformadas que, cuando iba a la playa, hacía llorar a los niños con solo verlas. Ha convivido más de 40 años con hepatitis C y, por fortuna, el daño en su hígado se ha mantenido muy limitado. Además, lucha contra una condición hereditaria llamada esferocitosis, cáncer de próstata. También logró superarlo. Diabetes, esa batalla la enfrenta diariamente. Mi papá es un poco distraído y algo torpe. No es el típico hombre que uno imagina como duro, pero jamás he conocido a alguien más fuerte. Es como una especie de almohadilla para las inyecciones. Un verdadero experto en resistir golpes y nada de eso le molesta ni lo detiene. Historia 21. No soy médico, pero sí soy doctor en psicología. Hace unos años, evalué neuropsicológicamente a un cliente que tenía poco más de 60 años y que había sido operado 3 años antes por la extirpación de un tumor en la parte derecha del cerebro, específicamente en las áreas prefrontal y premotora. El tumor era del tamaño de un pequeño puño, y el cliente había empezado a tener alucinaciones auditivas y visuales de forma repentina debido a la presión que el tumor ejercía en el cerebro. Eso llevó a que le hicieran varios estudios de imagen. Tuve acceso a las tomografías antes de la cirugía, justo después y también 2 años después, como parte de mi evaluación. El tumor fue detectado y el cliente fue intervenido de emergencia esa misma tarde, porque existía mucho miedo de que ese nivel de presión, capaz de provocar alucinaciones, pudiera desencadenar algo realmente grave. Lo impresionante es que, no solo sobrevivió y quedó libre de cáncer, sino que después de 3 años, en todas las pruebas que le hice, prácticamente no mostró ninguna discapacidad. De hecho, insistí en revisarle hasta el más mínimo detalle, le apliqué todo tipo de evaluaciones, tratando de encontrar alguna área con deterioro, y lo único que detecté fue una leve dificultad en el procesamiento auditivo y en la memoria. Eso era solo una hipótesis, porque le recomendé acudir a un audiólogo para descartar problemas de audición. Tuve que consultar con mi supervisor y con al menos media docena de colegas, porque estaba seguro de que había cometido un error con los instrumentos o con la interpretación de los resultados. Esto ocurrió al inicio de mi carrera en evaluaciones neuropsicológicas, así que estaba doblemente sorprendido. Para alguien de su edad, con ese tipo de daño cerebral, que no presentara secuelas a largo plazo era algo casi increíble. Estoy seguro de que mientras continúe en esta profesión, probablemente nunca vuelva a encontrar un caso así. Las probabilidades de algo así deben estar en algo como 1 entre 10.000. Historia 22. Durante mi residencia, atendí un caso de choque entre una motocicleta y un poste de señalización en la carretera. Estaba intentando asegurar la vía aérea del paciente, justo en el momento crucial. Lo que vi fue impactante. El casco de este hombre estaba partido justo por la mitad. Al separarlo para poder acceder a su boca, su rostro y mandíbula se desarmaron con él. Realmente parecía una escena sacada de la película Depredador. Podía ver claramente sus vías nasales hasta llegar a la faringe. Se le escapaba líquido cefalorraquídeo por la nariz. Solo con levantarle un poco el mentón podía distinguir sus cuerdas vocales. A pesar de todo eso, él intentaba hablar. Claro que no se le entendía nada antes de quitarle el casco. Ese momento se quedó grabado en mi memoria para siempre. Historia 23. Tuve un paciente de 86 años que llegó al hospital con un choque séptico, una condición muy grave en la que el cuerpo comienza a ceder ante una infección que se extiende por todo el organismo. Pasó 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos UCI y en al menos 3 o 4 ocasiones creímos que no lograría salir adelante. Pero contra todo pronóstico, se recuperó y pudo regresar a su hogar. Unos meses después, volvió a complicarse con una neumonía severa. Fue necesario intubarlo, es decir, conectarlo a un respirador, y permaneció otro mes en la unidad de cuidados intensivos. Realizamos numerosos procedimientos y le administramos varios antibióticos, pero su estado no mostraba mejora. Fue entonces cuando hablé con su esposa sobre la posibilidad de desconectarlo del ventilador. Ella estuvo de acuerdo, así que esperábamos que se fuera en cuestión de minutos u horas. Sin embargo, no fue así.
El hombre comenzó a mostrar signos de mejoría, y en aproximadamente una semana regresó a casa. Durante el año siguiente, se mantuvo estable, pero un día que lo atendí en el consultorio estaba visiblemente deteriorado. Me comentó que desde la noche anterior sentía un dolor intenso en el pecho. Le realicé un electrocardiograma de inmediato y se confirmó que padecía un infarto agudo de miocardio masivo. Fue nuevamente hospitalizado y tuvo que someterse a una cirugía de triple bypass. Una vez estabilizado, su esposa me preguntó qué creía que ocurriría después. Le respondí que la mayoría en esa situación no logran sobrevivir, pero él ya nos había demostrado en 2 ocasiones que podía salir adelante. Pues bien, lo volvió a lograr. 2 días después estaba nuevamente con su actitud alegre y, aunque ahora escuchaba con dificultad, seguía siendo el mismo de siempre. Al cabo de una semana fue dado de alta. En los años que siguieron enfrentó algunos contratiempos, 2 infecciones graves más, un ritmo cardíaco irregular y un derrame cerebral, pero logró recuperarse plenamente de cada uno. Finalmente, partió en paz en sus 90 y tantos años, aún disfrutando la vida al máximo y viviendo en casa con su esposa. Gracias a Reddit por permitirme recordar a este paciente y sus múltiples renaceres, sé que ahora descansa tranquilo. Historia 24. Trabajo en una unidad de trauma y tuve un paciente que sufrió un accidente en una moto de nieve, con varias costillas rotas. De repente, aparecen como 20 doctores afuera de su habitación. Resulta que, durante el choque, su corazón se salió del saco pericárdico y estaba apoyado contra las costillas. Un doctor comentó que en sus 30 años de carrera, algo así solo lo había visto en cadáveres. Al final, lo trasladaron a cuidados intensivos, lo operaron y el paciente se recuperó por completo. Historia 25. Tuve un paciente, un hombre de unos 50 años que no lograba incorporarse de la cama, aunque por lo demás parecía estar bien, solo un poco pálido. No mostraba señales ni mencionaba pérdida significativa de líquido vital, ni él ni quienes lo acompañaban. Le extraje sangre para análisis, pero al observarla me llamó la atención que tenía una apariencia muy líquida, así que supuse que tal vez había alguna lesión interna con mucho edema o algo por el estilo. Cuando llegaron los resultados pensé que el laboratorio había cometido un error, por lo que decidí tomar otra muestra, esta vez directamente de la arteria femoral para estar seguro. Finalmente, comprobé que efectivamente era su propia sangre. Su hematocrito estaba en un 8%, y la hemoglobina apenas rozaba un nivel extremadamente bajo. Para un hombre de 50 años era como si en lugar de sangre tuviera agua corriendo por sus venas. Historia 26. Un hombre de 35 años, consumidor habitual de sustancias potentes, fue encontrado en medio de una ventisca tras haber recibido una severa golpiza con un bate de béisbol en la cabeza y el cuerpo. Presentaba una herida profunda en el rostro, conocida como la sonrisa de Glasgow, una lesión que se extiende desde la boca hacia las mejillas. Además, había sufrido una herida penetrante en la laringe, que le impedía hablar y revelar la identidad de su agresor. Como si fuera poco, también tenía una lesión en la zona anal, un castigo característico de una banda vinculada al narco de Glasgow llamado bagging, que a menudo obliga a intervenciones quirúrgicas para reconstruir esa área. Al llegar al hospital, se encontraba en un estado de hipotermia y había perdido una considerable cantidad de líquido rojo. Se cree que logró resistir gracias a los efectos de las sustancias que había consumido, y porque la nieve que lo rodeaba ayudó a disminuir su temperatura corporal, probablemente contribuyendo a que su organismo soportara el trauma. Sorprendentemente, un mes después fue dado de alta para retomar su consumo de heroína. Historia 27. Les habla un paramédico. Las colisiones frontales entre camiones de carga y autos son terribles, y las personas con una larga lista de problemas de salud siempre representan un desafío constante. Pero hay un caso que realmente dejó una marca profunda en mí. Tuve un paciente que no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia, quien se hirió con un objeto afilado en el corazón en 2 ocasiones. En realidad, se clavó el arma blanca 3 veces en el pecho, pero solo en 2 de ellas alcanzó el órgano vital. Los intentos de poner fin a la propia existencia siempre dejan una huella intensa. Por suerte, ese paciente logró salir adelante. Historia 28. Soy paramédico y atendí a un hombre que había salido expulsado de un Mustang de finales de los 80. Él me contó que el auto dio 2 vueltas completas antes de lanzarlo por la ventana del lado del conductor. Me dijo que aterrizó de cabeza y la herida que tenía en el cuero cabelludo, una especie de desgarro de unos 18 centímetros, confirmaba su historia. El auto estaba completamente destrozado y parado sobre el techo, aunque tenía una escala de coma de 15 y no perdió el conocimiento en ningún momento.
El tipo quería negarse a recibir atención y traslado. Sin embargo, yo insistí en que lo revisaran en el hospital. Durante todo el trayecto se la pasó enviando mensajes por el celular. Cuando le comenté que no debería estar vivo, me contestó: sí, tengo un hueso duro de roer. Historia 29. Un paciente con un nivel de potasio de 14.6. No podía creer que logramos que su corazón volviera a latir. ¿Cómo es posible que sigas aquí, señor S., cuando otros sucumbieron tan rápido? La vida no se rige por probabilidades. Amo mi trabajo, pero, caray, edición, muchas preguntas sobre cómo fue posible. La verdad es que no tengo idea, por eso lo compartí. Este hombre estaba en diálisis y había faltado a 5 o 6 sesiones porque estaba consumiendo alcohol. Tuvo al menos 2 episodios más de actividad eléctrica sin pulso debido a la hiperpotasemia. Con potasios entre 8 y 10, si mal no recuerdo, este tipo era un desastre absoluto. Diabetes con insulina, hipertensión, un infarto previo, un ataque isquémico transitorio antes, abuso de alcohol, pancreatitis crónica y más. El valor lo obtuvimos de una gasometría que le hicimos apenas llegó. Recuerdo perfectamente lo frío que estaba cuando ingresó. Lo encontraron tirado afuera. Estaba helado, como un trozo de carne en refrigeración. Su piel tenía un tono apagado, casi grisáceo. Mientras hacíamos las maniobras de reanimación avanzada, le dimos todo lo que teníamos. Bicarbonato, insulina, gluconato de calcio, caixalato por sonda nasogástrica y enemas, líquidos. No sé cuánto tiempo duró el código, pero diría que no fue mucho, quizá unos 10 minutos. En cuanto recuperamos pulso y presión, lo llevamos directo a diálisis. No sé cómo le fue a largo plazo en ese momento. Estaba en urgencias y no lo seguí, pero estaba vivo en la unidad de cuidados intensivos unos días después. Cuando recuperó el pulso, pensé para mis adentros: ¿cómo es que este hombre sigue resistiendo otra vez? He visto a muchos que merecían vivir y no lo lograron. Algunas personas cuentan con una suerte médica increíble que los sostiene a pesar de todo lo que tendrían para irse. Este fue uno de esos casos y será inolvidable por ese número insólito de potasio. Por cierto, fue la cifra más alta que ambos médicos de urgencias habíamos visto en toda nuestra carrera. Historia 30. Una mujer de unos 30 años decidió cruzar a pie. Al anochecer, 4 carriles de tránsito a alta velocidad. Finalmente, tuvo la mala fortuna de ser atropellada por un automóvil. Sufrió algunos desgarros y estaba agitada, pero no presentaba fracturas evidentes. En general, su estado no parecía tan grave. Al llegar al hospital y realizarle una tomografía, detectaron una lesión en la aorta justo después de la arteria subclavia derecha. La ruptura afectaba alrededor de 1/3 de la circunferencia del vaso y se estaba autosellando. Es decir, la sangre que escapaba ejercía presión para evitar una hemorragia masiva. Nunca había visto que tantos especialistas palidecieran tan rápidamente al contemplar un caso así. Le colocaron un stent, una especie de malla o jaula metálica que refuerza la arteria para que pueda sanar, y pocas semanas después salió caminando del hospital. Para explicarlo con sencillez, toda la sangre que sale del corazón pasa por la aorta, la arteria principal. La primera rama que se desprende es la arteria subclavia derecha. Luego la izquierda, creo, y después la aorta hace un giro de 180 grados para descender hacia el abdomen. Cuando esta arteria se rompe, el 95% de las personas no sobrevive más allá de los primeros 2 minutos, y quizás incluso el 99%. Pero ya son como las 3 de la mañana y mi mente anda un poco nublada. Lo que salvó a esta joven fue que, siendo flexible y con músculos arteriales juveniles, cuando se produjo la lesión, la sangre que se escapaba por la herida ejerció presión hacia afuera sobre la propia arteria, actuando como un tapón natural. A esto se le llama taponamiento. En una persona de mayor edad, esta lesión habría tenido un desenlace fatal. El stent que le colocaron sostiene el vaso para que pueda recuperarse, debido a que cubrió parcialmente una de las arterias subclavias. La presión arterial de un brazo será aproximadamente 30 puntos diferente a la del otro por el resto de su vida. Historia 31. Trabajo como fisioterapeuta en un hospital pediátrico. Un niño llegó con tuberculosis, además tenía una enfermedad cardíaca cianótica. Pasó varias semanas en nuestra unidad de cuidados intensivos, recibiendo fuertes antibióticos y conectado a varias líneas y aparatos. El equipo de rehabilitación pasó las semanas siguientes intentando que el niño lograra levantarse de la cama para poder darle el alta y enviarlo a casa. Pero él solo se quejaba de cansancio y no quería moverse. Hasta que finalmente algo hizo que los médicos decidieran hacer una ecografía. Y ahí fue cuando descubrieron un coágulo enorme en una de las venas donde le habían puesto una vía.
Ese momento fue el que realmente me hizo decir, ¿qué diablos hemos estado haciendo en toda mi corta carrera? Porque normalmente ni siquiera movemos a pacientes que muestran el más mínimo indicio de coágulos. Moverlos podría desprender ese coágulo y hacer que viaje hacia el cerebro o los pulmones, lo que puede causar daños graves. Historia 32. No soy profesional de la salud, pero conozco a un joven que, con apenas 15 años, soportó entre 12 y 13 detonaciones y estuvo perdiendo sangre de la arteria braquial durante 20 largos minutos. La hemorragia era tan intensa que, desde el teléfono, se alcanzaba a percibir el retumbar de su pulso contra la pared. En situaciones así, lo común es que alguien no sobreviva tras solo un par de impactos de esa naturaleza. Lo más sorprendente fue que una de las heridas internas hizo un giro inesperado dentro de su abdomen, como si el proyectil se hubiera desviado sin razón aparente. Además, otra bala atravesó su mano izquierda, dejando al descubierto los delicados vasos sanguíneos que se entrelazaban justo en el orificio que permaneció. Historia 33. Dos hombres ebrios en un Corvette se estrellaron contra los árboles que se alzaban en la mediana de la autopista. El conductor quedó completamente desintegrado, disperso entre la maleza del bosque. La densidad de la hiedra venenosa que cubría la zona llevó al médico forense a desistir de continuar la búsqueda de los restos. El acompañante solo presentaba un corte en la barbilla. Vestía botas vaqueras y recuerdo que al llegar al lugar se notaba que caminaba de forma irregular. El impacto había arrancado las suelas de sus botas, por lo que solo caminaba con la parte de cuero, tanto que al principio ni siquiera me percaté de que era un paciente. De no estar, aparentemente, tan embriagado, podría haber rechazado la atención médica por su propia voluntad. Historia 34. Ya había compartido esta historia antes, pero sigue siendo realmente increíble. Había un hombre que sufrió una sobredosis. Su compañero de cuarto lo encontró inconsciente y tuvieron que reanimarlo. Estaba casi sin reacción, apenas respondía a estímulos dolorosos. Su nivel de pH en la sangre era de 6.6. Para que se hagan una idea, el pH normal oscila entre 7.35 y 7.5, y como esta escala es logarítmica, un valor tan bajo refleja un estado de gravedad extrema. De hecho, un pH de 6.8 generalmente se considera incompatible con la vida. Lo más asombroso es que este hombre logró despertar y seguir instrucciones por un tiempo. Es realmente sorprendente lo excepcional de ese caso. Y ese fue el secreto del día. Espero que la hayas disfrutado. Si alguna parte de la historia te voló la cabeza, revienta el botón de me gusta. Y después, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. No te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el próximo vídeo. Leo todo lo que ponen. Nos vemos.